al tema de la anemia, porque, bueno, ya saben que yo voy eligiendo en base a lo que me voy encontrando, especialmente en las últimas semanas. Y la anemia es una de las cosas que más me he encontrado como consecuencia de otras muchas cosas, ¿no? Porque la anemia solo el final es la consecuencia de algo que está pasando mucho más profundamente y que hay que analizar. La anemia como todos sabemos, es un problema importante, y si es una anemia fuerte, pues es un problema grave, puede ser muy grave y puede ser incluso que la muerte del animal, y entonces requiere su atención. Y bueno, es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a analizar un poquito qué significa la anemia, qué podemos hacer en casa con la anemia, por qué se puede estar produciendo la anemia, etcétera, etcétera. Así es que a eso vamos a dedicar hoy. A los que están en TikTok, sean bienvenidos. A los que están en Facebook, pues ya saben que pueden hacer sus preguntas, tanto en TikTok como en Facebook, y sea o no relacionado con la anemia. Esto es una consulta abierta para que, bueno, para que ustedes puedan hacer sus preguntas y quizás sacar un poco de luz respecto a esta medicina, ¿no? Que ya saben que aquí no es un espacio de medicina convencional, sino que es un espacio de medicina integrativa, y por lo tanto con una visión mucho más profunda de lo que es la enfermedad, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar entonces con las anemias. Y primero que nada, me gustaría que entendiéramos un poco qué es una anemia en sí. Una anemia ya sabemos que tiene que ver con un déficit o bien de glóbulos rojos, ¿no? O bien de hemoglobina, o bien de hematocrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos, ¿no? Cuando nosotros hacemos un análisis de sangre, ¿no? Lo que llamamos el hemograma, pues ahí vamos a ver si el animal tiene anemia o no. Y hay un valor que es el hematocrito, y el hematocrito es porcentaje de glóbulos rojos. Y el porcentaje de glóbulos rojos, pues cuando está por debajo de 31, 32, ya empieza a ser anemia, y bueno, a veces puede llegar a valores realmente escandalosos, y en esos casos incluso se podría pensar en hacer una transfusión de sangre, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa con la anemia es que cuando hay anemia, lógicamente, pues va a haber un déficit en el transporte de oxígeno, porque la sangre es para eso. Entonces el animal va a estar fatigado, va a tener intolerancia al ejercicio, ¿no? Va a estar como muy echado todo el día, no va a tener energías para nada, porque el oxígeno es la energía, ¿no? Y entonces la energía va a estar disminuida, y por lo tanto pues esos son síntomas normales. Luego, por otro lado, también a veces incluso con anemias así importantes, como la sangre no está oxigenando bien, el cerebro, que es lo primero que tiene que oxigenarse, porque es uno de los órganos que más demanda de oxígeno tiene, pues sufre, y por lo tanto aparecen síntomas nerviosos del sistema nervioso central, como desorientación o muchos tipos de problemas, incluso vahíos, ¿no? Así como pérdida de equilibrio. El animal está un poco así. Bueno, así más o menos podemos saber. También hay taquicardia. La taquicardia es importante porque como no hay oxígeno, el corazón tiene que hacer más ejercicio, más ejercicio, más ejercicio, y entonces pues pasa eso, ¿no? Pasa que al final aparece una taquicardia. La taquicardia es un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces también es algo bien importante en tener en cuenta para saber más o menos si hay anemia. Un tip importante para mirar si hay anemia: miremos las mucosas, ¿no? Levantamos el belfo del animal y miramos cómo están las mucosas, y miramos su lengua. La lengua también, normalmente, pues si hay anemia, suele estar pálida, igual que sus mucosas. Entonces es señal de que hay un problema de anemia. Eso, bueno, en general, todo esto nos ayuda un poco a acercarnos un poco a entender o a detectar lo que es la anemia en sí, en general, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué se producen las anemias? Porque eso es importante. Cuando nosotros tenemos una anemia, tenemos que averiguar por qué. O sea, sí, bien, sabemos que hay un déficit en la hemoglobina, o un déficit en todo, puede ser también en todo, en el glóbulo rojo,
En el hematocrito, sí, de acuerdo, pero ¿y por qué mi animal tiene anemia? Bueno, primero les voy a dar una explicación física, ¿no? Pero luego vamos a la explicación metafísica, que es la auténtica, ¿no? Que no es la auténtica, sino que es la que verdaderamente es la causa, ¿de acuerdo? Pero vamos a las causas físicas que también tienen su importancia porque según la causa física vamos a poder entender la causa metafísica, ¿no? Entonces sí es interesante esto de la causa física. Muchas veces la gente me dice si es necesario hacerle pruebas y eso, ¿no? Pruebas laboratoriales y para cualquier caso, ¿no? Y yo les digo, mira, sí y no, es decir, sí es interesante, es una información válida tener el diagnóstico o tener una aproximación al diagnóstico físico, pero no es imprescindible. Y sobre todo cuando las pruebas son invasivas, ¿no? Cuando son muy agresivas, ¿no? Si hay que dormir al animal, no sé, o si hay que someter al animal a un estrés innecesario. Esa parte también hay que equilibrarla un poco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Fundamentalmente, pues, lógicamente, si hay una bajada de glóbulos rojos, puede haber una pérdida de sangre, una fuga, así de sencillo, ¿no? En algún sitio la sangre se está perdiendo, ¿no? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, los parásitos que se están alimentando de la sangre, ¿no? Sobre todo parásitos incluso externos, las pulgas, las garrapatas, todo eso están, si el animal tiene mucha pulga y garrapata, pues lógicamente eso va a producir una anemia también, ¿no? Porque hay fugas. Luego puede que de repente hay una hemorragia interna, ¿no? Que esté perdiendo sangre por algún lado, que puede ser una hemorragia digestiva, por ejemplo, ¿no? Puede ser un tumor, porque los tumores chupan mucha sangre, ¿no? Saben que los tumores se vascularizan mucho, o sea, hay que ver si es que hay una pérdida de sangre. Eso se ve fácil porque cuando se hace la analítica siempre se puede saber si la anemia es regenerativa o no. Eso te lo dicen por el índice de reticulocitos que se llama, ¿no? Entonces, cuando el índice de reticulocitos está elevado, quiere decir que se está regenerando la sangre, porque los reticulocitos son los glóbulos rojos inmaduros, ¿no? Entonces, bueno, eso, les estoy dando estas ideas, no es que tengan que saberlo, pero seguramente les va a servir mucho para poder entender la enfermedad del animal, ¿de acuerdo? Venga, entonces, por otro lado, hay destrucción, puede ser porque los glóbulos rojos se están destruyendo, eso también es importante. Y ahí tenemos varias razones. Una puede ser, por ejemplo, porque el animal ha ingerido algún tóxico, ¿vale? Algún veneno, por toxicidad. Otra puede ser autoinmune, por ejemplo, ¿no? Que el propio animal esté atacando a sus propias células, y eso se llama autoinmunidad, es decir, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Y por último, también puede haber una causa infecciosa, como por ejemplo parásitos de la sangre, ¿no? Que están rompiendo los glóbulos rojos y por lo tanto están mermando los glóbulos rojos. Y luego hay otra posibilidad, es decir, una, se fuga, se pierde por algún lado. Dos, se está destruyendo la sangre. Y tres, no se está produciendo la sangre. Y ahí entramos en el mundo de la leucemia, las aplasias medulares, ¿no? la enfermedad renal crónica, que es de donde porque saben que el riñón tiene mucho que ver en la elaboración de la sangre. El riñón, la médula también es importante, una enfermedad de la médula, como podría ser, por ejemplo, una leucemia. Entonces, todo eso nos lleva a saber más o menos, sí nos interesa saber físicamente qué está pasando con la sangre, porque hay anemia. Vale, está muy bien, está muy bien. Creo que eso nos ayuda mucho a poder ayudar al animal, porque no es lo mismo si el animal está teniendo una fuga, que hay que encontrarla, como quien dice, a si el animal no está pudiendo producir sangre, ¿no? Ahí los reticulocitos que decíamos antes, pues van a bajar, ¿no? Va a haber una baja cantidad de reticulocitos y eso es señal de que no se está regenerando la sangre, y entonces ahí tendríamos que buscar en este tipo de los órganos donde se genera la sangre, básicamente. ¿De acuerdo? Y luego ya hablaremos un poco también desde la visión de la medicina china, que tiene otra visión, en algunas cosas coincide y en otras no, por la medicina convencional, ¿no?
Entonces, bueno, así es la cosa. Ya tenemos más o menos, sí interesa saber de dónde está produciéndose esa anemia, pero vamos a ver ahora la parte metafísica. Al final, la anemia se está produciendo desde otro ámbito. Siempre, si el parásito entra en el animal y está produciendo una anemia, tenemos que preguntarnos por qué esa anemia se está produciendo desde un parásito, por qué el sistema está eligiendo producir una anemia desde un parásito, porque tiene su sentido, metafísicamente hablando, y tenemos que preguntarnos también por qué la anemia, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esa parte de la sangre es la vida, ¿no? La sangre es la conexión con la motivación, con la alegría, con el estar presente. El que tiene sangre está presente, el que no la tiene sangre de horchata, decimos en España, ¿no? Y es un poco esa sensación de que estás desconectado del disfrute, de estar presente en la vida, ¿no? Entonces, la fuerza vital tiene mucho que ver con la sangre. También la sangre tiene mucho que ver con la pertenencia al clan. Tengan en cuenta, ¿no? Estamos hablando de sangre de mi sangre, ¿no? Y la sangre está bien conectada a todo lo que significa ancestralidad, familia, clan, ¿no? Es algo bien, bien fuerte, ¿no? Entonces, muchas veces estos conflictos tienen que ver con ese tipo de problemas, ¿no? Con problemas de clan, con temas en relación a la familia. Pero en general, siempre que hay una anemia, hay una desconexión profunda con la vida y eso quiere decir que hay una gran, gran pena. Algo vivido con mucho, mucho abatimiento, ¿no? Abatimiento emocional. El perder la sangre es algo así como, no puedo con esto, se me ha venido muy, 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 muy grande esto y realmente yo tiro, tiro la toalla, vamos a decirlo así, y la tiro con mucha pena, con mucha desconexión, me desconecta de la vida. Esto realmente me supera. Así es que hay un tema ahí fuerte, ¿no? Con la pena y la anemia. Y eso tenemos que mirarlo, porque sí o sí, si un animal tiene anemia, escuchen bien esto, quiere decir que la pena está en el sistema. Y esa pena generalmente no es del animal. Volvemos a siempre, al final acabamos en nosotros. Perdón que siempre acabe en nosotros, pero es que realmente los animales están tan vinculados a nosotros que al final acaban en nosotros siempre. Entonces, tenemos que resolver esa pena. ¿Dónde demonios yo me he desconectado con la vida? Con esa motivación. La sangre, lo que me da conexión con la vida. No es la vitalidad, la fuerza vital. ¿De acuerdo? Esto es importante. Entonces, sea la causa que sea, ¿no? Si es una leucemia felina, por ejemplo, que es una de las causas primeras de anemia, bueno, pues tenemos que preguntarnos no cómo atajar el virus, tenemos que preguntarnos cómo reconectarnos a la vida. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente hacer un abordaje desde la medicina convencional que va a tratar de ver cómo puede hacer eso y además no tiene éxito porque no hay un tratamiento para un virus, no existe tal cosa, y ahí está el gran fracaso de esta medicina, pero si tú trasciendes eso y te vas a todo lo que es la parte emocional y metafísica, te vas a dar cuenta de que ahí sí vas a encontrar respuesta. Entonces, la pregunta con una anemia es, primero, ¿cómo hago para ayudar a que el sistema repare? ¿No? Y por eso sí es interesante saber por qué se produce la anemia físicamente, ¿no? Sí, desde luego. Pero también y fundamentalmente lo que tenemos que hacer es mirar siempre la causa metafísica, qué está sosteniendo esa anemia. Y sí o sí tenemos que irnos a la gran pena. La pena, ¿dónde está la pena? ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, vamos a ver un poco cómo manejamos esto. Evidentemente, yo les digo, si la anemia es muy severa, tienen que ir al veterinario. La anemia no, realmente si es severa, es algo que a veces incluso ya les digo, hay que hacer una transfusión de sangre y puede salvar la vida al animal, no está mal, ¿no? Yo sé que las transfusiones de sangre están muy caras en España, por lo menos, se han puesto al precio humano, vamos a decirlo así, y que realmente es para pensárselo. Estoy de acuerdo con eso. Y de hecho yo me lo pensaría también. Pero realmente una transfusión puede ser, en todo caso,
digamos, la solución para que el animal no se marche en un momento dado, porque si la anemia es muy severa, pues evidentemente hay riesgo de muerte, lógicamente, ¿no? Vale, vamos entonces a ver cómo manejamos este tipo de anemias en la casa, sabiendo lo que hay, pero vamos a hablar de en general, cómo con remedios naturales, cómo podemos hacer para que la anemia mejore y ayudar a que el sistema vaya recuperándose poco a poco. Bueno, para mí el elemento, si dices anemia, el elemento por naturaleza que tiene que estar en cualquier tratamiento de anemia, sea la causa que sea, es el agua de mar. ¿Por qué? Porque el agua de mar es un caldo nutritivo. ¿Sabéis? Hay una cosa bien interesante y es el único medio en el que sobreviven todas las células de nuestro cuerpo y en el cuerpo de ellos es el agua de mar isotónica. Y eso es muy interesante, ¿no? Es decir, sobreviven todas las células, es decir, ni siquiera en los suelos fisiológicos, en los sueros donde que se suelen poner a los animales, ¿no? Para o el Ringer lactato, en ese tipo de sueros, pues ni siquiera en esos sueros sobreviven un tiempo las células. Sin embargo, en el suero de Quintón, en el agua de mar, en el agua de mar isotónica, todas las células van a resistir y van a aguantar. Es decir, es el medio más parecido a la sangre. Por lo tanto, siempre aportar suero de Quintón al animal va a producir un equilibrio isotónico que va a recuperar la sangre que se ha perdido. Entonces, sí o sí tenemos que incluir el agua de mar. ¿Cómo la utilizamos? La utilizamos en forma de suero de Quintón, ¿de acuerdo? Y el suero de Quintón normalmente se hace una parte de agua de mar, 3 partes de agua de baja mineralización en general, y se lo pueden dar oral, pero también se lo pueden dar si el animal, por ejemplo, está con un sistema digestivo un poco debilitado. Se lo pueden poner incluso en forma de enema, ¿de acuerdo? Es interesante hacer un enema incluyendo a lo mejor incluso un aceite que sea tonificante, como puede ser el aceite de sésamo, y el dióxido de cloro, por ejemplo. El dióxido de cloro va a oxigenar, es una terapia oxidativa y por lo tanto es interesante porque si tenemos una anemia, ¿qué es lo que está pasando con el oxígeno? ¿No? El animal está tratando de respirar, como quien dice, sus células están tratando de respirar porque no están teniendo el oxígeno suficiente, porque no hay suficientes glóbulos rojos y por lo tanto el animal está comprometido. Entonces, una terapia oxidativa aporta un balón de oxígeno al animal. Entonces, sí o sí, también el dióxido de cloro, por supuesto, para las anemias en general, podemos darlo igualmente oral o podemos darlo también en forma de enema. Los enemas son interesantes, aunque no abusen de ellos, ¿de acuerdo? Hagan, por ejemplo, una serie de 4 enemas y luego continúen de forma oral, ¿vale? Eso es lo que yo les recomiendo. Venga, entonces, eso, utilicemos el agua de mar y el dióxido de cloro. Son 2 elementos que sí o sí tienen que venir en las anemias, sea del tipo que sea, ¿de acuerdo? Ya saben que la dosis del dióxido de cloro, bueno, mucha gente se estará preguntando, pero lo normal es darle vía oral a una dosis de 1 mililitro por cada 11 kilos de peso, mínimo a 3 mililitros por cada 11 kilos de peso máximo, y que tienen que ir subiendo gradualmente. No se olviden de eso porque a veces queremos hacer las cosas más rápido, ¿no? Hacemos rápido, rápido, rápido para que el animal se ponga rápido, rápido, rápido bien y no es así. Las anemias tienen que ser lentas. Hay que dar periodos de recuperación, hay que dejar que el cuerpo realmente resuelva su problema, ¿no? Y eso requiere un tiempo, ¿de acuerdo? No pueden esperar grandes resultados, por ejemplo, no se les ocurre hacer análisis de sangre cada semana, por ejemplo, para ver cómo va, porque en una semana no da tiempo. Yo con las anemias les digo, dejen espacio y hagan análisis si quieren, porque tampoco son necesarios y obligatorios. Me refiero, si el animal está yendo bien, está comiendo mejor cada vez, y está cada vez con más fuerza y está cada vez mejor, pues ya te está diciendo que está mejorando. Entonces no es necesario tampoco eso de, y necesito hacer el análisis para enterarme de cómo va. No, no es necesario. Esas son necesidades que se han creado desde un sistema que te agarra, ¿de acuerdo?
yo no digo que no sea importante, que no sea positivo, pero no tampoco hay que abusar. Entonces yo les digo cada 3 meses, si la anemia es leve o por lo menos no es muy grave. ¿De acuerdo? Venga, vamos entonces a las hierbas. Las hierbas son muy interesantes, ¿no? Como siempre, dentro de la que es la naturopatía, las hierbas tienen que estar presentes. Para mí es el ABC junto con la homeopatía, de la cual vamos a hablar también. ¿Qué hierbas podemos utilizar para una anemia? Bueno, hay plantas que son muy ricas en hierro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hierro todos sabemos que interviene en la producción de glóbulos rojos, ¿no? Y además, bueno, pues es necesario el fortalecer, ¿no? Los glóbulos rojos que están, fortalecerlo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la ortiga, ¿no? La ortiga es una planta que es un remineralizante y además estimula la formación de glóbulos rojos. Así que, y es muy rica en hierro, realmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos a la ortiga, luego tenemos también a la alfalfa, que es muy, muy revitalizante también, es un remineralizante que trae de casi todo, vamos a decirlo así, y es un tónico, en general es un tónico. Entonces, la alfalfa es interesante y por último podemos utilizar, por ejemplo, el diente de león, ¿no? Que apoya al hígado para que el hígado, porque saben que el hígado está incluido también en el metabolismo del hierro, ¿no? Entonces, el hígado hay que cuidarlo. Por cierto, la dieta, ya hablaremos de la dieta, pero la dieta es fundamental en una anemia. Tenemos que trabajar con una dieta muy especial y natural, 100% natural. Yo les diría, huyan siempre de las convencionales. ¿Por qué? Pues porque muchas vienen con elementos tóxicos, son alimentos procesados y bueno, pues eso no va a ayudar al hígado, al revés, ¿no? Ni al hígado, ni al riñón, ni a todo el sistema en general. Vale, eso en cuanto a hierbas en general. Utilicen también, bueno, eso lo vamos a ver en el apartado de alimentación, ¿no? Porque bueno, también hay hierbas que se consumen como parte de la alimentación, de la dietoterapia que vamos a utilizar, ¿no? Y aquí vamos a ver varias visiones, porque hay que mirar una visión ayurvédica, una visión de la medicina tradicional china, pero hay hierbas o plantas o alimentos que sí o sí van a estimular la formación de sangre. En general, si ustedes tienen un problema de anemia, los alimentos ricos en sangre pues son el hígado, el bazo, no sé si pueden conseguir en su país bazo, pero bueno, el bazo tienen todas las vacas, o sea que seguramente pueden conseguir, pero yo que soy de España, yo no recuerdo de ver en ninguna carnicería esa víscera. Sin embargo, aquí en Bolivia la veo, no es que sea frecuente, pero la veo. Entonces tendrían que hablarse con un carnicero para conseguir esa víscera, el bazo. Es una tira así, grande, como una especie de lengua grande, y es muy interesante porque es muy rica en sangre y ayuda mucho a la anemia. ¿Qué más? La carne roja, ¿no? Es una carne que aporta sangre. La yema del huevo podrían utilizarla si el hígado no está mal, ¿no? Porque la yema hace trabajar un poquito al hígado. Vale, pero en principio, más o menos estas serían las carnes más importantes, más interesantes. Algún pescado azul como las sardinas, la anchoa, por ejemplo. Bueno, y listo, ¿no? Y un caldo de hueso. También un caldo de hueso sería interesante porque aporta médula, ¿no? Y sabemos que en la médula es donde se produce la elaboración de glóbulos rojos y por lo tanto, y de glóbulos blancos, y por lo tanto es interesante aportar médula. Podemos dar morcilla también, una morcilla que no venga condimentada, que sea casera, pero que no venga con demasiado condimento y que sea de sangre auténtico, ¿no? Porque la sangre nutre la sangre, obviamente, ¿no? En general, vamos a utilizar alimentos rojos, ¿de acuerdo? Los alimentos rojos, ya solo por el color, tonifica la sangre. Entonces, por ejemplo, la remolacha, ¿no? O la beteraba que se dice aquí en Bolivia. La remolacha es muy interesante. Y luego, por supuesto, y todo lo que son verduras verdes,
estas que son así con colores intensos, las espinacas, las acelgas, los berros, todas esas verduras que tienen, además tienen mucho tropismo por el hígado, todas esas verduras son muy interesantes para las anemias, hervidas, cocidas siempre al vapor, ¿no? Suplementando lo que es la comida. Pueden también añadir algún carbohidrato, como por ejemplo el boniato, ¿no? El arroz también es interesante, no en mucha cantidad, porque para ellos no es fácil de digerir si hay mucha cantidad, pero sí, y sobre todo si es un gato, porque los gatos ya directamente es que no quieren saber nada de los carbohidratos, ¿no? Estamos hablando de perros en este caso, ¿vale? Vale, vamos a ver entonces qué es lo que hacemos desde el punto de vista de la homeopatía. La homeopatía también tiene su lugar aquí. Fíjense que estamos dando soluciones libres de fármacos y eso es muy interesante, ¿no? Desde la homeopatía tenemos muchos elementos, ¿no? Vamos aquí a nombrar los más importantes. Uno de ellos, para mí, uno de los que más me aparece cuando hago una repertorización es la china officinalis, que es un remedio homeopático hecho de la corteza de un árbol llamado chinchona, que es donde se extrae el tratamiento para la malaria, ¿de acuerdo? La quinina, ¿no? De esa misma chinchona se extrae el elemento del cual se hace ese remedio que es la china officinalis. Y este remedio está muy conectado a las anemias. Tengan en cuenta de que la malaria, que es lo que cura, digamos, la quinina, produce muchas anemias, ¿de acuerdo? Entonces es un remedio muy conectado a las anemias, ténganlo en cuenta. Luego tenemos, bueno, uno de los remedios que siempre tiene que ir es el ferrum fosforicum, ¿no? Que estimula que el cuerpo optimice su hierro para elaborar todo lo que son los elementos de la serie roja. Luego tenemos el fósforo, que es otro de los grandes remedios para las anemias, especialmente las que son producidas por ¿cómo se dice? Por hemorragia, ¿no? Eh, hemos hablado de este elemento antes, quizás, ¿no? Y el fósforo está muy conectado. Fíjense que el color del fósforo, bueno, el fósforo, el que nosotros utilizamos es el rojo, ¿no? Ese color está bien conectado a la sangre y tiene mucho que ver con las hemorragias, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar el fósforo cuando hay hemorragias, sobre todo si son hemorragias brillantes, ¿de acuerdo? Luego tenemos otros que son el lágesis que es el veneno de serpiente, ¿no? De una serpiente llamada lágesis mutus, y es una serpiente de acá, de Latinoamérica, y es una serpiente que es muy hemotóxica, ¿no? Entonces provoca, igual que ocurre con todo lo que son los cumarínicos, y, o sea, los matarratas, ¿no? Los rodenticidas, los raticidas, provoca que la sangre se licúe. Entonces, el remedio homeopático hecho de ese veneno lo que hace es justamente lo contrario, es fortalecer a la sangre. Otro remedio, y con esto lo cerramos la parte homeopática, sería el natrium muriaticum, la sal de mar. Otra vez el natrium muriaticum, fíjense la cantidad de veces que aparece el natrium muriaticum, ¿no? Y aquí está siempre conectado a la tristeza profunda en relación a cosas del pasado que no se han resuelto, ¿de acuerdo? Entonces, suele ser normalmente una anemia regenerativa, o si es una pena con ninguna esperanza, es decir, una pena ya donde has tirado la toalla, entonces la anemia se puede transformar en no regenerativa, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos remedios homeopáticos que también nos sirven y ahora vamos a ver también algunas esencias florales que podemos utilizar para la anemia, ¿de acuerdo? Aquí tenemos bastantes que pueden ayudar. Una de ellas es la genciana, para mí es una de las más interesantes porque la genciana es una esencia floral que tiene mucho que ver con el decaimiento, con la pena, con la frustración, ¿de acuerdo? Pero hay muchas más. Una de ellas es hornbeam o jarazo, que es la que se encarga de tonificar una parte de nuestro sistema. Olivo, ¿no? La esencia floral del olivo es muy interesante cuando hay un agotamiento profundo, cuando el animal está bien agotado, ¿no? Cuando se ve que el animal está con un problema muy grande en su fuerza, ¿no?
Luego está, si es una anemia, por ejemplo, autoinmune, podemos utilizar el gran remedio para la culpa, que es el pino, la esencia floral del pino, que está conectado en general a todas las enfermedades autoinmunes en general, ¿vale? Por último, está Staropetelén, ¿no? Si la anemia es severa y si es importante, utilizar Staropetelén. Y según el tipo de emoción que esté ahí, podemos utilizar un tipo u otro de esencia floral. Bueno, básicamente es eso lo que quería contarles. No hemos hablado de la visión de la medicina tradicional china, donde la sangre en la medicina china tiene una connotación mucho más que física, es una connotación muy, muy energética. De hecho, la anemia es un déficit de sangre, es una deficiencia de sangre. Saben que la medicina china va en base a síndromes energéticos, ¿no? Síndromes, o sea, el diagnóstico que se hace en medicina tradicional china es bioenergético, no es físico. No se diagnostica una enfermedad, sino una carencia o un exceso o un descontrol energético que se está produciendo en el cuerpo de ese animal. ¿De acuerdo? Así funciona la medicina china y eso fue una de las cosas que más me enamoró a mí cuando la aprendí en su momento y sigo aprendiendo porque nunca deja de aprender. Evidentemente la medicina china es muy extensa. Vale, entonces ahí tenemos con los mismos síntomas, debilidad, letargo, etc. Y bueno, los órganos implicados en la medicina china es el bazo, normalmente es el bazo, el hígado y el riñón, son los tres elementos más implicados. En la medicina convencional, digamos que en eso coincide el hígado, porque el hígado es una víscera de almacén de sangre limpia. Eso es lo interesante del hígado, ¿no? Que tiene esa cualidad de limpiarlo todo, ¿no? Entonces, en eso sí tiene que ver el vaso y el riñón, por supuesto, también está contemplado en la medicina convencional como productor de sangre y en este caso, en el caso de la medicina tradicional china, además incluye el bazo que es esa víscera que hemos hablado anteriormente, que es tan buena para las anemias, ¿no? Vale. Ahí lo que hay que hacer es tonificar el vaso, nutrir la sangre, fortalecer esa esencia del riñón que se llama el yin, que es donde se produce la energía para todo el sistema, para todo el cuerpo, ¿no? Del yin sale el yin y el yang. Ojo, el yin con G y cuando digo del yin, digo con G, sale el yin de todo el cuerpo y el yang de todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Que son dos cosas diferentes, no tienen nada que ver. Vale, entonces eso y yo creo que nada más. No, más o menos he dado un repaso así profundo. Si tenéis alguna pregunta, yo voy a ver si aquí tengo alguna pregunta en Facebook. No he visto ninguna en TikTok. No sé si alguno ha hecho una pregunta y quiere, por favor, repetirla. Le agradezco porque se van pasando los mensajes y llega un momento que los pierdo. Pero así aparentemente no he visto ninguna en TikTok. Ahora, si hablamos de Facebook, aquí tampoco tenemos, así es que, bueno, pues hoy ha quedado en blanco, ha quedado desierto el apartado de preguntas, pero anímense siempre a hacer sus preguntas donde resuelvan sus dudas, sea o no sea en relación al tema que estamos hablando. Ya saben que yo cada semana les expongo un tema, luego este tema lo edito y lo cuelgo en mi canal de YouTube. Espero que les guste, que les haya... A ver, un segundito que voy a ver los mensajes. A ver, no. Espero que este tema les haya gustado. Es un tema bastante candente. Es decir, hay mucha cantidad de animales que están con anemia. ¿Saben por qué? Porque hay mucha pena en este mundo. Realmente hay mucha tristeza de muchas personas que no están viviendo la vida que tienen que vivir. Y esto es importante, de que comprendamos que cuando nosotros no expresamos del corazón lo que venimos a hacer a este mundo, acabamos en la pena profunda, acabamos realmente en la pena y en la frustración. Entonces, que sirva esto un poco de análisis, ¿no? Porque al final las enfermedades de los animales van a ser una consecuencia de lo que está pasando, como les dije, en el sistema familiar al cual ellos pertenecen. Y cuando una enfermedad se repite y se repite, como está pasando con las anemias últimamente,
hay que plantearse un poco por qué está pasando, no es casualidad, ¿no? Puede ser un momento cósmico, por ejemplo, pero también puede ser en relación a algo mucho más grande y es relativo a la conciencia humana, que está de cambio, que está muy bien, que estamos de enhorabuena, pero quizás esa incomodidad nos está ayudando a crear nuevas realidades, a vivir nuestra vida de otra manera, siempre recordando que la vida es alegría, es motivación, es estar presente. Y eso realmente es lo único que tenemos que hacer en este mundo, aprender a vivir nuestro presente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo dicho, nos vemos en una próxima edición, próximo miércoles. Y bueno, gracias por estar aquí, bendiciones, con el corazón les digo gracias y nos vemos el próximo miércoles, no se lo pierdan. Un abrazo, hasta pronto.